Y yo estamos presentes y damos la bienvenida a todos aquellos que se han quedado en este espacio presentes, saludándolos para poder compartir información, interactuar sobre lo que sucedió el día de hoy en los mercados y lógicamente lo que nos depara el cierre. Una jornada con un movimiento quizás no del todo habitual. ¿Por qué? Porque bueno, como ustedes saben, hoy y como consecuencia lógicamente del festivo por Acción de Gracias en los Estados Unidos, se está observando un mercado un poco más tranquilo respecto al volumen sobre lo que suele suceder los días viernes, pero sin embargo los movimientos reflejan el sentimiento del mercado. Vemos un Wall Street que está cediendo posiciones, un Nasdaq que cotiza en este momento con pérdidas por debajo del 0,60%. Hay algunos índices en Wall Street y hay unas acciones obviamente que están en alza. Claramente podríamos decir que hay un signo mixto en lo que implica los índices bursátiles. También es importante mencionar que desde China se conoció que va a bajar el coeficiente de reservas con el objetivo de inyectar más de 67.000 millones, por lo cual lógicamente seguimos hablando de la emisión monetaria y también esto se está produciendo en China. No podemos dejar de lado que el petróleo extiende sus caídas y esto obviamente pone en foco preocupaciones sobre la demanda de China sin lugar a dudas vamos a ver movimientos bruscos, sobre todo en lo que respecta a la próxima semana. Desde la eurozona se conoció que Alemania aceleró y su PBI, su Producto Bruto Interno, respecto al tercer trimestre subió, creció fuertemente y ahora vamos a analizar un poquito cuáles fueron las noticias más relevantes de la semana y de qué manera impactó en los mercados. En otro orden de cosas, bueno, lógicamente seguimos viendo volatilidad en las criptos, un Bitcoin que lo vamos a analizar dentro de un ratito con idas y vueltas y con ganas de caer unos cuantos dólares más. Por lo pronto vamos a verlo dentro de un ratito. También tenemos que comentar que el Banco de Japón mencionó que va a empezar a estudiar lanzar un yen digital a partir de la primavera del 2023, lo cual claramente me parece que esto cada día lo vamos a leer un poquito más y esa lectura que vamos a llevar adelante se va a generalizar en el resto de los mercados. Quería compartir con ustedes, lógicamente empiezan a aparecer algunas preguntas, algunos comentarios y son más que bienvenidos. Les recuerdo que tienen directamente la opción del chat para poder brindarlas, para poder hacerlas y de esta manera no solamente me siento acompañado, sino también que es una manera importante para poder saber si no solamente está funcionando todo en forma correcta, sino también tener una ida y vuelta respecto de cómo está sucediendo todo. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasó esta semana, qué incidió en los mercados en general. Para esto me voy al miércoles pasado, sí, hace 2 jornadas el calendario económico estuvo más que nutrido. Fíjense que tengo que ampliar un poquito más para mostrar todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en esta semana se conoció el PMI, esta encuesta celebrada por los gerentes de compra de los sectores más importantes, nos referimos a servicios o manufactura de los principales países y lógicamente también de la eurozona, que indica lo que nosotros nos interesa, que es la actividad económica. La zona de 50 es el umbral donde por encima de 50 es expansión, por debajo es detracción, y esto nos hace ver de qué manera podemos entrar dentro de una recesión, ¿no?, en los diferentes países. Fíjense que Francia, tanto servicios y manufactura, está por debajo de 50, más allá que subió el PMI de manufacturas y se mantiene por debajo de 50, lo cierto es que el de servicios sí cayó acorde a una caída mayor de lo esperada. En el caso de Alemania también tenemos tanto al PMI de manufacturas como de servicios por debajo de 50 y la eurozona también nos muestra un PMI de servicios y manufactura por debajo de 70. ¿Por qué aparecen números verdes?
porque las cifras finalmente confirmadas fueron mayores, ¿sí?, a las esperadas. Sin embargo, de alguna manera esto no aleja la posibilidad de una recesión en la eurozona con los principales países. Hablamos tranquilamente de Alemania y Francia. ¿Qué pasó en Reino Unido? Bueno, algo similar. Tuvo una recuperación respecto al dato previo, sin embargo todavía se mantiene muy lejos de la zona de 50, fueron datos mejores a los esperados, sin embargo claramente todavía esto no indica que haya una recuperación y se aleje ese fantasma de la recesión. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Bueno, en forma conjunta se conocieron varios datos importantes a las 10:30, entre los que destacamos las peticiones de subsidio por desempleo. Y este dato, que es semanal, que se conoce todos los días jueves, lo importante es que acá me dicen que se ve muy poquitito. Perfecto, vamos a ver si podemos ampliar un poco la imagen. Gracias por avisarlo. Sí, igualmente les comparto a ustedes, me avisa por favor Vivi si se observa bien, si se lee bien. Sin embargo, la fuente donde estamos compartiendo en este momento la información es forexfactory.com. Desde hace muchísimos años seguimos esta página, ha crecido muchísimo, tiene un montón de información. Por lo pronto el calendario es fantástico porque además de darnos una idea de lo que va a suceder con horario y lógicamente impacto, también al momento de producirse, sí, rápidamente el dato está publicado. Entonces, como les mencionaba recién, en los Estados Unidos, sí, también se conoció el PMI tanto de manufacturas como de servicios, y fíjense que en este caso volvió a caer. El PMI de manufacturas rompió la barrera de los 50, por lo cual está cotizando claramente en niveles negativos, y obviamente que esto asusta un poco a los consumidores y al mundo en general de anticipar una posible recesión. Por otro lado, las cosas, ventas, sí, de nuevas viviendas como el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan arrojaron datos positivos, pero en este contexto actual de la economía americana me parece que el miedo a una recesión y la suba progresivamente semana a semana de las peticiones de subsidios por desempleos nos está marcando claramente el impacto, sí, actual en el público americano. Luego de haber reducido y estar cerca de los 180.000 pedidos semanales, vuelve a subir, subió a 200, 205, 220, y nosotros lo podemos analizar claramente cuando abrimos, ¿sí?, en la historia los datos pasados. ¿Sí? Fíjense cómo la curva, y eso me parece importante verlo desde el punto de vista gráfico, fíjense que luego de haber caído fuertemente, ¿sí?, en el 2021 y llegar a niveles previo pandemia, de a poquito estamos acelerando la curva, ¿sí?, lo cual puede indicar que suba un poco más en las próximas semanas. Estaremos atentos a ver si supera o no la zona de los 300.000 nuevos pedidos semanales. Por eso, como les mencionaba recién, datos de relevancia que se conocieron y lógicamente terminaron con las minutas del FOMC, del Federal Open Markets Committee, esta entidad que vela por los intereses de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se conoció el detalle de lo que pasó en la última reunión donde Estados Unidos subió los tipos de interés y se confirmó lógicamente el deseo de la Reserva Federal de atacar la inflación, por lo cual seguirán analizando de cerca el índice de precios al consumidor, la inflación minorista, como también la inflación mayorista, y esto va a seguir siendo de cerca. ¿Por qué? Porque están dispuestos a utilizar todo su armamento, todo su arsenal para disminuir la inflación, y esto implicará nuevas subas de tipos y de interés en los Estados Unidos, como también viene sucediendo en otras entidades bancarias. Pero bueno, vamos a la parte quizás un poco más interesante de todos ustedes. Nos referimos claramente a los gráficos. Vamos a analizar cómo se comportaron algunos de los principales activos y qué esperamos en el cierre, y lógicamente qué nos puede deparar la próxima semana. Vamos a comenzar con las monedas. En este caso los invito a que analicen el dólar yen. Un dólar yen que, como veníamos viendo, nos quebró este canal alcista. Un canal alcista que mantuvo la dirección tendencial, lo llevó al dólar yen por encima de los 151, muy cerquita de los 152.
máximos no vistos en los últimos 40 años, si mal no recuerdo había sido en el año 82. Lo cierto, esto es parte del pasado, cayó fuertemente, y en el último tiempo lo que estamos viendo es una suerte de oscilación a modo de lateralización con niveles muy claros fijados. En este momento, y luego de haber alcanzado la zona de los 137.70, recupera posiciones, pero nos marca claramente un doble intento fallido de continuación. Por debajo de 137.70 claramente nos ponemos a la baja, y todavía estamos esperando una continuación del movimiento hasta 132.15, 132.20, donde nosotros tenemos nuestro objetivo. Previamente es posible y tiene probabilidades de no continuar, de recuperar posiciones. Para esto tiene que superar la zona de 139.70, 140.50 y el nivel de 142 como zonas de próximas resistencias. Como pueden apreciar, la directriz bajista se mantiene firme, y como decíamos, la semana próxima puede seguir la oscilación, y mientras se mantenga por debajo de los 142.20, creemos que es una lateralización para una extensión del movimiento en sentido bajista. Por lo pronto, la tendencia última, y luego de haber quebrado, es a la baja, y vamos a estar atentos porque todavía tiene probabilidades de caer, y una buena cantidad de pips en el momento. Ciertamente 139 es la primera zona, 138.50 la siguiente, y un poquito más abajo tenemos 138, que si la quiebra antes del cierre nos va a marcar claramente un fuerte movimiento en sentido bajista. ¿Qué está pasando con las monedas europeas? Bueno, en este caso la libra esterlina recupera posiciones. Fíjense que está oscilando en gráficos mayores, en gráficos diarios, en una suerte de cuña alcista luego de haber marcado una muy fuerte caída, habiéndolo llevado al par a niveles por debajo de 1.040, donde marcó un doble mínimo y empezó a recuperar posiciones. En este momento, y con una cuña, les diría, de libro, donde los mínimos ascendentes y los nuevos máximos van marcando el movimiento, pareciera que quiere concluir la semana al alza, y en caso de superar la zona de 1.2150, donde tenemos los máximos semanales, puede ir a buscar nuevamente esa zona de el margen superior de la cuña en 1.2170, 1.2180 y hasta 1.22. Lo cierto es que está lateralizando dentro de una dirección tendencial mayor, pero parece ser que es el dólar el que se está debilitando, y lógicamente el resto de las monedas recuperan posiciones frente a la divisa americana. ¿Cuál es la primera zona de soporte? 1.1970, y en caso de ser vulnerada el margen inferior en 1.1720, donde encontramos los mínimos ascendentes. Siguiendo con el estudio de las monedas, lógicamente el euro es uno de los pares que por fin empezó a recuperar posiciones. Hace rato que veíamos al euro debajo de la unidad, algo que no nos tenía acostumbrados en el pasado. Los paradigmas cambian, esto surgió esta semana varias veces en charlas. Claramente esto de los movimientos, donde generalmente el euro ha cotizado siempre por encima de la unidad respecto al dólar, es fantástico, pero las condiciones cambian, los paradigmas cambian, y nosotros entendemos que los precios nos demuestran claramente lo que está sucediendo. Fíjense que luego de haber cedido posiciones, nos empezó a marcar un patrón de cambio direccional que todavía, a mi entender, le falta completar. Si lo observamos en gráficos diarios, por ahí lo podemos observar un poquito mejor. Quebró el canal bajista. Sin embargo, la cantidad de intentos fallidos de continuar a la baja, 1, 2, 3, 4, pareciera querer manifestar un patrón de cambio direccional de hombro, cabeza y hombro invertido, que en caso de confirmarse nos puede regalar una fuerte suba en el futuro próximo. ¿Cuál será el nivel que tendrá que vulnerar? Bueno, la zona cercana a 1.0550, pero fíjense, el hombro, la cabeza, y más allá que nos regaló un primer intento, y eso es suficiente, o mejor dicho, es necesario, no suficiente, todavía tiene que vulnerar esta zona para desarrollar un movimiento mayor. ¿Qué es lo que esperamos en el euro dólar? Esperamos un primer movimiento alcista cerca de la zona de
5.55, una corrección a modo de pullback a la baja hasta la zona 1.0440, 1.0420, donde confirmaría, o mejor dicho, conformaría el pullback. ¿Sí? Deberíamos ver un movimiento en sentido bajista y luego desde allí un segundo impulso que nos manifieste el quiebre de la línea directriz y lógicamente el desarrollo de un movimiento direccional mayor. La cantidad de intentos fallidos, el desarrollo en el último tiempo de mínimos ascendentes nos empiezan a mostrar la probabilidad de éxito de un escenario alcista mayor, lógicamente avalado en este caso por un patrón de cambio de tendencia. Luna me consulta con la libra dólar, me imagino que hay alguna pregunta respecto a lo que hablábamos recién, porque hace un ratito nomás la acabamos de analizar. También hablamos del dólar share y lógicamente en este momento estamos hablando del euro. ¿Qué pasa con el oro? Bueno, el oro claramente sí nos rechazó esa zona de 1622, superó 1680, zona clave, y en este momento cotiza por encima de 1750 con más ganas de ir a 1770 que de caer. Claramente es el dólar el que se está debilitando y esta suerte de debilidad que nos está mostrando el dólar en estos momentos lo que ha hecho es que varios de los instrumentos recuperen posiciones. No olviden que el oro también cotiza en dólares y al debilitarse la moneda que de referencia, ciertamente es el oro el que recupera posiciones. La semana pasada decíamos que se estaba formando una suerte de doble suelo, el primer suelo y el segundo suelo con gráficos menores con un doble suelo dentro que ya dejó su objetivo, que es igual a la altura, por lo cual este doble suelo, que es claramente de libro, caducó y el mayor en este momento está claramente conformado, quebró recientemente, está formando el pullback, este movimiento que nosotros llamamos de confirmación, donde se explica desde el punto de vista psicológico que mientras hay ciertos individuos que empiezan a ver un nuevo escenario alcista en el oro, todavía sí hay varios que siguen con un escenario bajista. Lo cierto es que desde nuestro lado lo que esperamos es el desarrollo de un movimiento direccional. El objetivo de este doble suelo es similar a la altura entre el cuello y los mínimos, por lo tanto todavía a nuestro entender le queda un trecho al oro para subir hasta la zona de 1845-1850. Previamente deberá quebrar los máximos previos en 1770-1780 para luego desde allí desarrollar un movimiento en dirección mucho mayor. Hablamos de las monedas, hablamos de los principales pares, hablamos del oro. Vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando también con los índices bursátiles. Vamos a darle pie al Dow Jones. ¿Por qué? Porque la realidad es que todavía sigue siendo uno de los índices principales del mercado y fíjense que luego de desarrollarnos un patrón de cambio direccional de cabeza y hombros múltiples que nos regaló una fuerte caída desde los máximos históricos que llegó post pandemia, lo cierto es que acaba de quebrar la directriz bajista de máximos descendentes que guiaba el movimiento en los últimos meses, y luego de quebrar esta línea directriz muy cerca de los 33.250 puntos, en este momento lo observamos al Dow Jones cotizando en máximos, por lo cual atentos al cierre en el día de hoy. Ha quebrado una zona muy importante, muy cercana a los 34.300 puntos, y en caso de vulnerar esta zona vamos a ver si cierra cerca de máximos. ¿Por qué? Porque tenemos la siguiente zona de parada bastante más arriba, que es cercana a los 35.400 puntos básicos. Atentos a una extensión del recorrido y lógicamente a los niveles de tensión. ¿Por qué? Porque en los últimos días los índices están mostrando una clara recuperación del mercado. Muy bien, ya cerrando la jornada del día de hoy y lógicamente compartiendo con ustedes los datos de contacto, les recuerdo nuestra dirección de correo info@molefex.com y también nuestra página web www.molefex.com. Pueden ver un montón de webinarios en YouTube
nuestro canal SmallFX, y en breve estaremos subiendo también la grabación para aquellos que llegaron un poquito tarde y se perdieron al euro, se perdieron a la libra y lógicamente se perdieron algunos de los análisis que desarrollamos. Buen fin de semana, hasta la próxima, muchísimas gracias.